En Venezuela, la cárcel no es solo una condena, es una tortura permanente. Es el hambre presente, la enfermedad que no se atiende, el aislamiento que va consumiendo la vida del privado de libertad. El Observatorio Venezolano de Prisiones ha publicado su informe anual, donde habla de las condiciones que sufren los privados de libertad en Venezuela. Algunas cifras vale la pena destacar. 149 muertes bajo custodia del Estado venezolano, de las cuales 105 ocurrieron en prisiones, 66 por enfermedades sin atención médica adecuada, 40 en calabozos policiales, 4 eran presos políticos y 74 heridos resultaron de motines, golpizas, omisiones médicas y requisas violentas que se presentaron. En cuanto a la actividad en las cárceles, se reportaron 79 fugas, 17 motines y 5 huelgas. La mayor contó con 50.000 presos en 19 cárceles y 30 calabozos en 17 estados. El hacinamiento es crónico, está siempre presente. 22.019 personas están privadas de libertad debido a que... No, espere. Disculpen ustedes que este es un error mío. Hay un hacinamiento crónico de 22.019 personas y están hacinadas porque las plazas disponibles son solamente 15.096. En 2023 esto era crítico. No estoy viendo bien este gráfico. ¿Esto representa o representaba? En el aquí y el ahora hay un hacinamiento del 145%. De todas maneras, nuestro invitado nos dará mucho más detalle de estos goles que yo, o de estas cifras que les estoy mostrando. Quiero darle la bienvenida a Humberto Prado, él es abogado, es director de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones. Humberto, bienvenido, qué gusto saludarte. Y Dani, un abrazo a ti, a todo tu equipo de trabajo y qué bueno conversar contigo. Igualmente, igualmente. Primero quiero preguntarte algo. Fíjate, estoy hablando de hacinamiento. Estoy hablando de pocas plazas. Cuando uno lee las cifras cotidianas, porque estas son cifras cotidianas que nos van llegando de los detenidos, tantos en tantas horas, en las últimas 48, 72, cada semana uno pierde el número de detenidos que van en relación a presos políticos, sin contar otros. Uno lo primero que se pregunta es, bueno, ¿y será que ampliaron las cárceles en Venezuela, los lugares para privar de libertad a la gente? Porque ¿cómo cabe tanta gente que este régimen está poniendo tras las rejas, Humberto? Bueno, y Dania, nosotros tenemos un sistema penitenciario demasiado complejo. Primero porque no cumple con los estándares internacionales y en ningún momento están las personas idóneas para hacer por lo menos que se cumplan estos estándares internacionales en prisión. Venezuela, lamentablemente, yo creo que eso fue público, notorio y comunicacional, que aquí simplemente diciendo que había que sacar los planes de las cárceles, que había que remodelar las cárceles nuevamente. Bueno, en ese momento simplemente con una operación Gran Guaycaipuro, fueron a 7 cárceles, desalojaron las 7 cárceles, sacaron a los planes de esas 7 cárceles, pero sacaron a la población también. O sea, sacaron a una población más o menos de 9.000 personas. Esas 9.000 personas se las tiraron a otras cárceles que ya estaban con un hacinamiento totalmente crítico. Hasta ahorita que yo estoy hablando con usted, lamentablemente esas 7 cárceles, 3 permanecen abiertas, pero para meter presos políticos, y
el resto de ellas permanecen cerradas. Y los presos que trasladaron a otras cárceles de esa región natal, donde estaba su juicio, donde se estaba llevando su juicio, donde está su familia, su núcleo familiar, donde tenía más cerca al abogado que los estaba por lo menos defendiendo en su causa. Todo eso quedó, por lo menos, como se dice, en los tribunales de una región y mudaron al preso para otra región. Y eso trajo como consecuencia un aumento del hacinamiento en las cárceles que ya estaban hacinadas y lamentablemente en las cárceles que fueron desalojadas, hasta ahorita que yo estoy hablando contigo y Dania, esas cárceles no fueron remodeladas nada. Simplemente agarraron tocorón para meter a presos políticos y simplemente remodelaron un área que ese penal no cumple con las condiciones necesarias, y también una parte de Tocuyito para meter también presos políticos, que de ese penal precisamente murieron 2 personas, y también desalojaron Vista Hermosa, desalojaron La Pica, desalojaron Yaracuy, desalojaron Trujillo, y desalojaron también Puente Ayala en Barcelona, y ocuparon el Rodeo 1 para meter presos militares y presos civiles y también extranjeros en esa cárcel. Pero una cárcel por lo menos construida para 750 personas y tiene 60. Pero tiene los calabozos policiales, los del CICPC, de las policías municipales, de las policías estadales y de la Policía Nacional, y hasta calabozos en la Guardia Nacional, hacinados, así súper hacinados, que tienen que agarrar hasta oficinas para convertirlas en calabozos. Entonces, toda esta situación y de lo que tiene que ver con una tergiversación total de lo que es un sistema penitenciario, esta gente simplemente lo ha agarrado para, bueno, utilizar por lo menos las cárceles como castigo y como tortura para presos políticos, y mantener más hacinada a la población reclusa de los presos sociales, que lamentablemente siguen los mismos problemas de Claro. toda la vida, que bueno, es una cuestión como reiterada, donde tenemos retardo procesal, donde tenemos el hacinamiento, donde tenemos ocio, donde tenemos tráfico de armas y de drogas, donde en algunas cárceles todavía se mantienen pranes como tal, y decían que ya los habían desalojado. Y esta situación de lo que nosotros presentamos en este informe, en estos 3 ejes de cárceles, calabozos y presos políticos, por lo menos desnuda la, la, la mentira que dice el régimen de lo maravilloso de su sistema carcelario, y que ellos dicen que puede ser ejemplo para otros países, porque ellos y que sí saben de esa materia, y que No. sí saben de esa Lo que materia. ellos sí saben es de la materia de represión. Lo que sí saben es de la puerta giratoria. Lo que sí saben es de negociaciones chucutas, como se dice en Venezuela, en prometer presos políticos y sacar presos comunes, que todos deben de tener un debido proceso, que tampoco hay, y de eso también saben en Venezuela, de no tener debidos procesos. Pero en Venezuela, en este momento, podemos decir que hay una diferencia entre presos políticos y presos sociales. Totalmente. Totalmente, mira, yo nunca, mire, y Dania, y tú conoces mi trayectoria de hace muchísimos años trabajando este tema, Sí. yo nunca había visto tanta crueldad para unas personas que están detenidas arbitrariamente, que simplemente están presos por razones políticas, y que, mira, hay 3 cosas con lo que tú nunca te puedes meter con el tema de cárcel. Tú no te puedes meter con la visita de los presos. Tú no te puedes meter con la libertad del preso. Y tú no te puedes meter con la alimentación del preso. Bueno, esta gente, los presos se le mueren de desnutrición, y de la desnutrición sale la tuberculosis, sale la hepatitis, sale una serie de enfermedades, y tenemos ese resultado de muertes en nuestras cárceles. Te metes con lo que tiene que ver con la familia, que no dejas que la visita visite a su ser querido. O sea, le eliminaste la visita al preso, ¿no? Porque tú eres bravo, porque tú haces lo que te da la gana, ¿no? Y además de ello, bueno,
te metes con la libertad del preso, porque hasta las personas que tienen pena cumplida, tú no le das libertad. Las personas que tienen el tiempo para que le otorguen una medida alternativa de condena, como destacamento de trabajo, régimen abierto y libertad condicional, no se la dan. Y también si le sale un confinamiento que tiene que estar a 100 kilómetros donde fue detenido, tampoco se los dan. Entonces, ellos simplemente son un gobierno donde simplemente mandan de manera tiránica para utilizar ese sometimiento para que sirva de miedo y se mantengan las cosas tal cual como nosotros por lo menos te lo contamos y se lo decimos y lo denunciamos y lo llevamos a diferentes instancias internacionales y no nos conformamos con simplemente tener silencio, sino decir las cosas por su nombre de lo que está pasando en Venezuela, de lo que se han convertido las autoridades venezolanas, que por cierto, hoy en nuestro país está cumpliendo una ley, 12 años, que es la ley contra la tortura y otros tratos de penas crueles, degradantes, inhumanos. 12 años está cumpliendo hoy esa ley y que simplemente está durmiendo el sueño de los justos y que en esa ley se conforma una comisión nacional para lo que tiene que ver la prevención contra la tortura y nada más y nada menos la preside la Defensoría del Pueblo y tiene otros 13 organismos que lo acompañan y todos ellos se hacen cómplices de estos 12 años simplemente de silencio porque no han hecho precisamente darle cumplimiento a esta ley que va en beneficio de las personas que están privadas de libertad y en este caso los presos políticos. Mira, ¿cómo es posible, Idania, que por lo menos Perkin Rocha, que tiene una válvula en la cabeza, que tiene un estado de salud sumamente delicado, no tiene derecho a que un médico privado, por lo menos, le haga una evaluación médica y que esa persona tiene que estar en libertad? ¿Cómo es posible que nuestra compañera y defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel, que tiene una fractura en el hombro, cómo Carrizo tú no la vas a llevar para que por lo menos la traten y le hagan su atención médica en esa fractura que tiene? Y resulta que cuando tú lo que pasa es que uno habla con mucha vehemencia de estos temas, porque como Carrizo tú no lo vas a, por lo menos a respetar las personas que están privadas de libertad ilegalmente, arbitrariamente, como le querramos decir. ¿Cómo tú no vas a respetar ese derecho si cuando tuvieron presos muchos de ellos los trataban como unas señoritas, y me disculpa el término que estoy utilizando? Como seres humanos, respetando el debido proceso y el derecho de cada uno de los presos. No solamente eso, Idania, es que no solamente eso. Esta gente tenía visita todos los días. Por lo menos tenían derecho a... Yo me acuerdo que, mira, Monseñor Mario Moronta y el padre Olazo se la pasaban por lo menos siempre reclamando lo que son derechos humanos para todas estas personas. Sí. Y ahora, Idania, ellos que por lo menos sufrieron una prisión, es por lo menos una venganza cruel contra este grupo de personas. ¿Cómo tú le vas a quitar el derecho a personas que ya tienen como un año pagando ahí en esas cuatro paredes, aislados, no solamente de su familia, que no tienen derecho a designar a su abogado de confianza, sino que les designan uno público que ni siquiera tiene derecho al expediente y cómo Carrizo prepara una estrategia ese abogado? ¿Ah? Humberto, y que está bajo supervisión del régimen y que es nómina del régimen como tal. Claro, Si Humberto, las cárceles... No, pero es que así me pongo yo todos los días, así que no te disculpes, porque no se puede uno poner de otra manera cuando se habla de estas cosas. Las cárceles en Venezuela son centros de tortura, no son cárceles. Así es. Y que lamentablemente, mire, y Dani, mire, yo he trabajado esto, y mire, yo le conozco las cárceles desde Canadá hasta la Patagonia, he visitado más de 20 cárceles en Europa. Y nosotros lo que somos una vergüenza con esta gente en materia carcelaria. Yo me acuerdo que en un congreso sobre prevención y atención a lo que tiene que ver del delincuente en Panamá, ahí me dice, mire, yo conozco dos cosas por tu país, por las mujeres bonitas y porque queman a los presos y lo dejan morir de hambre.
Qué triste, en Panamá, en un congreso. Qué triste, pero es la realidad. Y uno se queda simplemente como diciendo, bueno, esa es nuestra realidad. Uno Ahora, tiene que entregar las cosas como tal cual, por lo menos uno los lleva, y que yo por lo menos agradezco cada vez que me invitan a esos congresos internacionales para que se pueda oír la voz de los que no tienen voz, de la claro, familia que por lo menos alza la voz, y que esto me permita a mí llevar esa situación a estas instancias internacionales de la ¿qué es verdad. lo que te iba a decir? ¿Qué se puede hacer? O sea, en Venezuela no hay nada que se pueda hacer mientras el régimen de Nicolás Maduro sea el que desgobierne en Venezuela. Mire, Es yo creo que, imposible. yo creo, y Dania, mira, que las organizaciones de derechos humanos que trabajamos este tema en particular, yo creo que hemos hecho el trabajo que se tiene que hacer y que lo seguimos haciendo. Vamos a las instancias internacionales, llevamos los casos a la Corte Penal Internacional, llevamos los casos a la Comisión Interamericana para que pasen a la Corte Interamericana y haya una sentencia firme para que haya por lo menos reparación y reconocimiento a las víctimas. Llevamos los casos a los diferentes mecanismos de Naciones Unidas, al Comité contra la Tortura, al propio relator de independencia de abogados y jueces, porque esa es la forma que tenemos nosotros de visibilizar lo que por lo menos recogemos, entrevistamos, visibilizamos y entregamos en las instancias para que hayan los diferentes pronunciamientos que simplemente ponen de una manera muy exacerbada a los representantes del régimen, que simplemente hasta califican a personas como el alto comisionado de persona non grata, simplemente porque dice que en Venezuela hay una degradación de la democracia y una violación de derechos humanos, ¿no? Entonces, ellos tienen por lo menos esas fórmulas de correr y de descalificar, pero es nuestro trabajo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Miren, yo me acuerdo en una oportunidad que un rector de la Universidad Católica me dijo, Humberto, aquí se tiene que hacer lo que la gente sabe hacer. Y cada quien tiene que hacer precisamente eso, lo que sabe hacer. Las organizaciones de derechos humanos haciendo su trabajo, y que por lo menos yo aprovecho esto, por lo menos en tu programa, Idania, y que por lo menos los donantes tengan que por lo menos seguir ayudándonos para hacer nuestro trabajo, ¿no? Claro, Porque es la claro. única forma que uno puede hacer lo que está haciendo. Claro, Y es la única manera de que podamos demostrar que Venezuela no está normal, que la situación en Venezuela sigue siendo grave, que hay una crisis a todo nivel, que hay presos políticos y que los centros de tortura están en las cárceles venezolanas y no solo en el Helicoide, sino en las que tú has mencionado y que se han abierto. Humberto, como siempre, me encantaría tener más tiempo, pero sabes cómo es el tiempo en la televisión. Te agradezco mucho el que estés con nosotros, y siempre habrá un espacio para levantar tu voz. no, un abrazo para ti, un abrazo para todo tu equipo de trabajo, y gracias por tener siempre este punto sobre el tema de los presos políticos en prisión, y que no los olvidemos y que siempre estemos al lado de sus familiares para ser la voz de los que no tienen voz. Un abrazo para ti y un abrazo para todas las personas que trabajan derechos humanos en mi país. Igualmente, Humberto, un abrazo también para ti. Cuídate mucho.